Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Bruno Camarena y bueno, nosotros somos los hermanos Camarena. Él es mi hermano Bernardo Camarena, contador fiscalista, y yo soy Bruno Camarena, financiero. Y bueno, pues creamos este espacio para poder darle esta información a la gente que nos ve, en donde pueda encontrar información de valor que le pueda servir para construir nuevas estrategias para sus compañías, en diferentes temas: financiero, fiscal, contable, y de esta manera poder construir nuevas ideas y poder formar grandes proyectos para sus compañías. Nuestro despacho inició con una intención muy clara: dar valor a la gente, ayudarles a encontrar soluciones y, con base a tener información, tener la capacidad de tomar mejores decisiones para el futuro de su compañía. Creo que este podcast tiene la misma intención: llegar a mucho más personas, hacer que esta información sea más digerible y generar la cantidad de certeza que los empresarios y las personas comunes y corrientes necesiten para poder tomar mejores decisiones, para poder sentirse más seguros y para poder dejar las dudas con base a lo que pasa el día a día, tanto en su contabilidad como en su base financiera. Bueno, pues este episodio lo queremos dedicar o empezar hablando de temas específicos y fundamentales para los empresarios. Y la pregunta es: ¿por qué fracasan los emprendedores o empresarios? ¿Por culpa de una mala contabilidad o una mala fiscalización? Y bueno, pues la primera pregunta que vamos a empezar a desarrollar en este podcast ¿es cierto que muchos negocios quiebran por falta de ventas o por falta de control financiero? ¿Tú qué opinas, Bernie? Bueno, desde mi parte, o algo que yo podría aportar a esta pregunta es: una de las cosas que es indudable que las empresas necesitan ventas. Eso es algo fundamental y es algo que tenemos que entender todos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en nuestro despacho no solamente hablamos de temas contables o de temas financieros. Nuestro despacho también genera procesos y genera control en esa área. Cuando no hay algo que no podemos medir y cuando no tienen una estructura, carece de la visión para poder generar crecimiento. Ahora, la parte contable administrativa es fundamental porque es otra parte de control que permite registrar los ingresos y los egresos. Entonces, cuando nosotros conjuntamos estas partes sin que sean aisladas, creo que podemos tener un mejor resultado. Yo creo que tú te has podido dar cuenta, Bruno, que las empresas no unen las partes. Cuando ven sus departamentos o sus áreas como espacios aislados, creo que esa falta de comunicación o interrelación genera la parte más importante de donde pueden perder o donde pueden dejar de existir. ¿Tú qué piensas? Bueno, la pregunta va dirigida a qué es más importante, si las ventas o el control. Una, yo creo que viene aunada con la otra, obviamente. Claro. La empresa tiene que vender bien, ¿no? Tener números, tener ventas. Pero sin duda, pues creo que es importante que, con base al crecimiento que vaya teniendo en esas ventas, se vaya teniendo un cierto control definitivo. Pero yo creo que es importante definir, o que les podamos decir en este momento a la gente que nos ve, eh, cómo puede controlarlo. O sea, ¿cuál es la manera? Porque vender, pues mucha gente sabemos vender. Yo considero que nosotros nacimos vendiendo, ¿no? Vendiendo cualquier cosa Claro. desde chicos. Y la realidad es que el vender puede ser relativamente fácil, o mucha gente lo ha desarrollado de mejor forma. Sin embargo, no saben cómo controlarlo. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a esa gente, a esos A que entendiera empresarios, esta a que parte. entienda la parte del control? O sea, ¿cómo lo puede controlar? Yo creo que empieza desde la razón de ser de la compañía. Cuando Claro. nosotros somos una persona física o cuando somos una empresa, creo que definimos quiénes somos. Y eso también implica no solamente la manera en la que tributamos, creo que define o debería de definirse los productos, los servicios, y a partir de ello generar una contabilización con respecto a nuestro margen de utilidad, a los gastos, a lo que nosotros necesitamos operativamente. Creo que de ahí parte una base o una diferencia de lo que podría ser un vendedor o ser un empresario. Porque vender
requiere de ciertas habilidades o requiere de cierta capacidad para poder conectar con la gente o para poder generar algo. Mi papá tenía un dicho muy chistoso que decía, bueno, es que cualquiera puede vender, pero no cualquiera puede cobrar. Y Claro. yo podría fortalecerlo como en esa parte diciendo, cualquiera puede vender, no cualquiera puede cobrar, pero muy pocos pueden tener claridad en sus márgenes de utilidad, sus márgenes operativos, qué es lo que implica la tributación del ejercicio empresarial que están teniendo y cómo esto impacta en el flujo. ¿Cuál es el flujo? El tiempo en el que cobro, el tiempo en el que gasto. Yo creo que siempre estos temas son muy particulares. No podemos decir que hay generalidades en esta parte. Sí, son trajes a la medida. Son Cada trajes a la persona vende medida. distinto. Hay empresas que venden y no cobran hasta 1, 2 o 3 meses después, Claro. o hasta más, ¿no? Y sus proveedurías son muy Y sus cortas. proveedores son muy cortas, exacto. Y Claro. ahí se une a la segunda pregunta que traemos, que es, ¿por qué las empresas venden millones y aún así no tienen dinero? Es que, bueno, Y son empresas con las que nos hemos enfrentado realmente. O sea, encontramos empresas que venden 20, 30 millones, 40 30 millones, millones, claro. hasta muchos más millones Mensuales. mensuales. Y te encuentras con el problema de que pues traen poco flujo. Hay Sí. momentos en donde no pueden pagar la nómina. Necesitan Necesitan apalancamiento. apalancamiento. Se encuentran con problemas de que no pueden pagar la proveeduría, ¿no? Entonces, cómo tal vez lo podríamos definir nosotros como eso? O sea, ¿qué podríamos definir detrás de esa pregunta? Cuando entra tanto dinero y las personas no pueden pagar. Creo que la empezamos a contestar desde la primera. Así es. Cuando tú tienes un margen de utilidad muy reducido, debe de haber un mínimo y debe de haber, no un máximo, pero sí debemos de saber, el máximo lo marca el mercado, lo marca el ejercicio de la competencia, pero sí tenemos que tener una muy buena planeación con respecto a nuestros costos y sobre todo con la manera en la que nosotros cobramos nuestro servicio y recibimos o hacemos los pagos a nuestros proveedores, las normas comerciales que tenemos con ellos, porque eso va a determinar el flujo de nuestra compañía. Entonces yo creo que ese error lo estamos platicando y estamos contestando tal vez de manera importante esta segunda pregunta, pero yo no sé qué pienses porque tú te has presentado mucho cuando hay un poco alcance financiero, ¿no? Porque a ti Claro. te piden apalancamiento. Y me gusta mucho que siempre tienes esa visión de decir, a ver, ¿para qué vamos a utilizar el dinero? Porque cualquier banco o cualquier institución bancaria o crediticia tiene como KPI o tiene como intención colocar dinero. Y cuando se coloca sin sentido, creo que lejos de ser un beneficio, también lesiona a la empresa de cierta manera, ¿no? Sí, claro. Digo, nos hemos visto en la fortuna de tener a clientes que han tenido este tipo de problemas, que han estado en deudas muy grandes y también en ventas muy grandes. Sin embargo, el problema medular aquí es que no se dan cuenta de cuánto deben, de cuánto venden, Claro. de cuánto gastan, y ahí es donde se encuentran en el problema que no tienen control. No tienen un control, sin embargo, pues es importante que nosotros como áreas consultoras podamos darle esa información a nuestros clientes de decirle, a ver, necesitas tanto dinero, pero tal vez no te puedes endeudar tanto, entonces debes de ordenar la parte de atrás para que no sea una bola de nieve y no quiebre la empresa, porque tal vez, Sí. como bien lo mencionas, ahí puedes acercarte a un banco, a cualquiera de ellos o a una institución financiera, emites deuda y de todos modos resuelves el problema principal que viene de poder tal vez pagar tu nómina o pagar las cosas que tienes de manera inmediata, pero no resuelves la parte de atrás que es una bola de nieve que viene cargando la compañía, ¿no? Sí, muchos emprendedores piensan que la solución está en el pago, ¿no? Yo siempre menciono que si las áreas de compra, su principal objetivo solamente es pagar, entonces, ¿qué están haciendo? Tienen que generar ahorros, tienen que Sí, generar comparativas y la parte financiera tiene que hacer una evaluación muy clara, muy clara, de cuáles son los márgenes de utilidad. Si nosotros no entendemos esa parte, yo creo que ahí es donde está la respuesta de por qué se pierde una compañía aunque tenga un ingreso, porque el ingreso no es el dinero de la compañía, sí, el margen de utilidad
es el que representa el ingreso con lo que la gente puede crecer o puede desarrollarse. ¿Y cuál crees que sea el error más caro que tal vez en nuestra experiencia ha tenido un cliente en cuestión contable, financiera, fiscal? Híjole, es que ha habido varios importantes. Yo creo que hablando en temas contables, en temas fiscales, es depositar una confianza ciega sin revisión hacia las personas que nos están atendiendo. Creo que los empresarios no entienden que el contador externo, la parte fiscal, es, es alguien que te tiene que entregar resultados, Sí. que te tiene que dar claridad. Y normalmente hay algo que pasa muy común, no sé si te has dado cuenta de esa parte, que la relación que tienen con su contador es muy larga. O sea, pasan meses y cuando ellos ven que están pagando poquito de impuestos, se sienten cómodos. Se sienten muy cómodos Ujú. cuando hay un pago bajo de impuestos, sin tomar en cuenta que te puedan estar entrando 100 millones de pesos al mes y pagas 2,000, 3,000 pesos. Entonces, esa falta de proporción, esa falta de claridad, esa falta de atención, esa falta de corresponsabilidad que se genera tanto de la persona que te sirve como de la persona que está recibiendo el servicio, Ujú. creo que es una de las bases más importantes con las que pueden lesionar una compañía, ¿no? Sí, 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 Entonces, claro. no se trata de depositar una confianza ciega, se trata de ser responsables. Yo quiero subrayarlo como un tema de tenemos que ser responsables como empresarios, tenemos que ser responsables como prestadores de servicios para que nosotros generemos sinergia con nuestros clientes, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo creo que bueno, por mucho tiempo las empresas se dedicaron a tener contadores externos y ya que iban creciendo un poquito más, pues ya tenían un contador un poco más cerca, Claro, ¿no? Un contador un poco más cerca. Pero también, de alguna forma, se le entregaba o se le ha entregado toda la confianza a contadores desde hace mucho tiempo y como bien dices, o sea, no entregaban la información, una constancia de identificación fiscal tardía, una opinión de cumplimiento claro. negativa positiva o negativa generalmente. Entonces, ahora las regulaciones son mucho mayores. Entonces, hay clientes que me han preguntado como, oye, ¿qué tan peligroso es dejarle todo el paquete en las manos del contador? O sea, ¿qué es lo que más necesitaría? Yo, en mi punto de vista, pues sin duda necesitan un contador fiscalista, no solamente un contador. Porque los Claro, contadores también pienso que se han segmentado a la forma de pensar y a la forma de trabajo que en algunas ocasiones pues tienen ya como enseñanza, pero no planean a futuro en muchas empresas. Eso es lo que yo me he sí, encontrado. Tú dime qué piensas, porque sí, o sea, sin duda creo que es un punto de riesgo que los contadores o que las áreas contables no le informen a los clientes qué es lo que está claro. pasando o qué es lo que puede venir más adelante con base a sus necesidades fiscales. No hay un desarrollo del departamento, o sea, no hay un desarrollo y no hay un entendimiento del porqué de las cosas para tomar decisiones. O sea, el contador, Yo el contador no concuerdo. solamente debe de ser que Ingreso cuente, y egreso. ¿no? Que es lo que Sí, estamos hablando, que cuente y que te entregue mira, yo conté que esto es el ingreso, yo conté que esto es el claro. egreso, esto es un balance y de aquí pagas esto. Sí, o sea, si nuestro contador va a sumar y va a restar, creo que no existe una labor de desarrollo por parte del área contable. Ok. Sabemos que hay profesionales, contadores, como nosotros en nuestro despacho que está conformado de especialidades, que eh, va evolucionando, ¿no? El ingreso, el egreso, la fiscalización, la defensa, las normativas, la aplicación de ciertos incentivos dentro de la ley, Ujú, ¿no? sí, Dentro de la ley, porque la gente se siente muy cómoda teniendo soluciones que le generen dinero, que le generen otra parte, fuera del marco de la ley. Y creo que el día de hoy las normativas fiscales son muy claras. Están poniendo límites en el abuso que ha generado el contribuyente en esta parte. Entonces, vuelvo a repetir algo que es importante. Yo creo que todo va parte de los valores, las políticas, la responsabilidad que el contribuyente, que las personas, que los empresarios generen. Si nuestro objetivo solamente es generar dinero como compañía, creo que falta algo. Yo pienso que las empresas
que generan más valor, que tienen un objetivo, que tienen un sentido, que tienen una personalidad y que tienen el objetivo de servir, y de que la relación obrero-patronal evolucione en sinergia, no que sean contrarios, tiene mucho más valor y aporta mucho más crecimiento en todas las áreas y tiene, para mí, en un pensamiento muy particular, una mayor posibilidad de crecer y una mayor posibilidad de mantenerse. ¿Por qué crees que los empresarios se enfocan más generalmente a la venta y no a la administración? Y hablo de la administración no solamente contable, sino la administración general de sus empresas, porque igualmente lo hemos visto que hay empresas que venden mucho, pero que al final tienen problemas en la administración de su personal, como lo estás platicando, ¿no? Claro. Tienen problemas en la administración contable, tienen problemas en la administración pues, de todo, prácticamente de todo. Entonces, desde tu punto de vista como contable, fiscal, qué podríamos como comentarles para que ellos, o sea, para que la gente sepa cómo iniciar desde cero o cómo empezar a arreglar las cosas si ya tienes unos tales años operando? Es que esta pregunta es como decir siempre qué fue primero, ¿no? El huevo o la gallina. ¿Qué es lo que se necesita? O sea, es una controversia constante el decir que es necesario o qué es más importante cuando lo que es más importante es el conjunto. Para mí, lo más importante es el conjunto de las partes. Sin embargo, hay cosas que son prioritarias. Tenemos que empezar a analizar qué es lo que es importante, qué es lo que es prioritario, qué es lo que es necesario, qué es lo que es urgente. Hablando de prioridades, una empresa que no vende es una empresa que se muere. Eso es algo Sí, lógico. lógico. Ahora podríamos agregar una empresa que no vende con la conciencia de su margen de utilidad, se muere. Y podemos seguirla fortaleciendo este criterio. Una empresa que no vende con un margen de utilidad, que no vende con una contabilización, que no vende en la conciencia de las responsabilidades obreros patronales, que no vende con todo este margen, es mucho más susceptible a que muera. La diferencia es la forma en la que mueren. Pueden morir a lo largo del tiempo, pueden morir de manera intempestiva o pueden morir de a poco con un desgaste tan grande como si tuvieran una enfermedad terminal. Entonces, todo depende de la conciencia de este tipo de cosas. Yo creo que por eso estamos creando esta parte, Sí, porque queremos generar un poco más de valor y concientización de que lo que mueve a nuestro país, lo que hace que nuestro país sea lo que es, son los emprendedores, las personas también que trabajan para las compañías. Yo creo que necesitamos entender esta parte para poder generar más valor, para poder hacer crecer a nuestro país, para poder crecer nuestra sociedad, el poder adquisitivo de la gente, o sí, sea, que yo creo que cumplan eso. la parte básica para poder hacer crecer una empresa es tener valores dentro de una empresa que Sí, nos ayude a poder desarrollar todos estos puntos de los cuales estamos hablando, porque en nuestro mercado existe mucho la parte de la evasión de impuestos, ¿no? sí, Y que de alguna forma también se ha convertido en como también un tabú o sí, un también tabú. algo muy común que existe. Sin embargo, creo que nosotros nos hemos dado de cuenta muy de cerca de cómo poder acercar esos incentivos fiscales aunados a la parte financiera con el que nosotros podemos empujar a nuestros clientes a que tomen mejores decisiones. Pero, de igual forma, nos hemos visto con clientes que se les acercan esas cosas pero no quieren porque están muy arraigados a prácticas pasadas. Y Claro, de ahí vengo al comentario de los valores. ¿No? Nosotros siento que, o pienso que nuestros valores son hechos a la forma de pensar de nuestros papás, ¿no? De lo que nos sí, compartimos enseñaron, de lo mucho. que crecimos y de cómo crecimos. Y de alguna forma vienen estos errores que forman parte del camino, pero que no son errores de falta de valores, sino son errores de falta de práctica, falta de conocimiento, cuando uno va Claro. iniciando un negocio. Entonces, aquí viene otra pregunta que es, ¿qué errores ven más empresas familiares? O sea, ¿cuáles son los errores que existen más en las empresas familiares? Que eso es lo que tal vez más abunda en México, ¿no? Las empresas familiares, porque Sí. empiezan desde que una empresa la comenzó el abuelo y de ahí sigue el Nosotros papá, venimos los de hijos. una Exacto, enseñanza de sí. empresa Ujú. familiar.
¿Tú? Entonces, bueno, pues, o sea, mi pregunta precisamente es eso. O sea, ¿cuáles son los errores que tú crees que como familia a veces cometemos? Sí. A mí me gustaría que tú lo contaras porque son dos perspectivas Bueno, diferentes, para ¿no? Yo empezar, pues soy... la lucha, ¿no? A veces nosotros empezamos como hermanos y tengo la fortuna de que, bueno, mi hermano Bernardo es más grande que yo, pero No es cierto. de edad, pero siempre existía al inicio de nuestra vida, siempre existía tal vez esa rivalidad cuando empezamos a trabajar juntos, tal vez de quién iba a llevar el mando de las cosas, ¿no? Sí, Y que fue difícil y que ahora lo podemos tal vez platicar un poquito más holgado porque aprendimos a definir cuál era la fortaleza de cada quien, pero creo que también eso es un problema súper grave en todas las empresas, el poder decir ampliamente o abiertamente cuáles eran las cosas que te hacían tal vez llegar a un problema, a tomar claro. una decisión y también identificar que la otra persona era fuerte en algo, era, era hábil en tal vez el ordenamiento de una compañía como lo eres tú, ¿no? En la nuestra y la fuerza que tal vez he tenido yo para poder desarrollar otros conceptos de contactos Totalmente. o financieros o económicos y creo que esa es una de las cosas que ahorita que estamos hablando del tema de valores, nos ayudó mucho a identificar cómo podríamos poner las bases de la empresa, Sí, sabiendo las fortalezas tanto nuestras como de cada una de las personas de nuestro equipo. Y desde ahí empieza la buena administración, sí. desde cómo pones los cimientos y las bases de las cosas que tú quieres hacer y hacia dónde vas, qué quieres para también para la sociedad, ¿no? Si quieres un buen producto, algo que funcione o algo que solamente genere dinero Sí, y que creo que tú me lo has mencionado muchas veces, ¿no? Que no todo lo que genera dinero es bueno para la sociedad o para la gente. sí. Al final tienes que hacer bien, un bien general y ese bien se ve repercutido en un bien. Entonces, para mí la parte medular de una empresa familiar o los mayores errores de una empresa familiar es no saber la posición que va a ocupar cada persona en la empresa, no conocer la fortaleza que tiene cada uno de los integrantes y ponerla en su justo lugar. Diría, nosotros venimos de una empresa familiar. Tuvimos muy a bien que en este caso mi mamá se encargara de la parte de la administración. Y mi papá siempre fue esta persona tanto de la innovación, el orden y la parte de las ventas. Y siempre hasta el día de hoy creo que han sido un equipo. Pero lo que yo pude reflejar ahora ya como profesional es que todas las empresas familiares eh, se refleja la estructura familiar en la parte empresarial. Cómo se vive el ambiente familiar o cómo es el ambiente familiar de las posiciones, es la autoridad dentro de la compañía, ¿no? En este caso acabas de decir algo muy importante. Tal vez por ser yo más grande en edad que tú, tal vez mi posición debería o debió de ser arriba de ti en el organigrama, si existiera un organigrama o si existe un Sí. organigrama, ¿no? Entonces, yo creo que la parte que hace o que lesiona más a una empresa familiar son los defectos de carácter. Y me refiero al carácter o a los defectos de carácter, a cómo una persona trata las cosas. En el momento que tú sabes que yo siempre he tenido un gran amor por ti, pero independientemente de eso, em, el ser profesional y darme cuenta de tus capacidades o de todo lo que yo también puedo aprender de ti, me hizo darme cuenta dónde deberíamos de acomodarnos, ¿no? En vez de saber o de encontrarnos en dónde queríamos estar, era entender dónde podíamos estar con base a nuestras capacidades. Y creo que ese respeto y esa forma de manejarnos, los valores, las enseñanzas que nos han dado nuestros papás y la manera en la que nosotros queremos construir un futuro, creo que ha sido un parteaguas en el sentido de decir, em, yo también puedo aprender de ti, hay respeto, no quiero mencionar tolerancia porque cuando hay tolerancia hay resistencia. Nosotros fluimos de manera muy bien en todos los aspectos porque entendemos cuál es nuestro objetivo responsablemente, profesionalmente. O sea, Sí. realmente quien nos conociera no se daría cuenta que no tenemos
problemas o debates, ¿no? Y eso es algo muy bueno porque responde la pregunta, ¿qué es lo que hace que una empresa familiar se lesione tanto? El creer que la posición en la familia puede ser un reflejo de la posición de la compañía. Sí, y obviamente eso se va reflejando de manera paulatina en cada uno de los áreas. Claro, O sea, si está mal la parte emocional, como lo decías, si está mal la parte tal vez de los defectos de carácter, si todos trabajamos con las tripas, sí, ¿no? Como vulgarmente a veces se dice con las tripas, todo se ve reflejado o repercutido en problemas internos de la compañía. totalmente. Entonces, tal vez entramos en un tema más emocional o más Claro, sentimental, pero porque la pero empresa sí es, familiar lo es así. pero sí es un punto en donde esa es la idea. Al final todo empieza como un sueño. Eh, tenemos clientes, no vas a dejar mentir, Sí, que pues empezaron creyendo, ¿no? En un amigo, en un hermano, un en humano, un primo, en un tío, en un lo que sea, en su mejor amigo. y en su mejor amigo. Y, y que la parte de el amor, el respeto, o también eh, qué tan responsable puede ser, ¿no? Sí, Dentro de las cosas, los ha llevado al éxito. Y creo que actualmente y siempre será el que una empresa tenga los valores para poder crecer. Y bueno, pues cambiando un poquito de tema, ya sabiendo que los valores son importantes en una empresa, creo que es importante que también empecemos a hablar un poquito de los tabús que existen dentro de las empresas con relación al tema del SAT. sí. Dice, el SAT sabe más de nuestros movimientos financieros que de lo que creemos. ¿Tú crees que sí sabe? Claro, creo que el SAT como institución ha evolucionado de una manera exponencial y antes teníamos personas atrás de las computadoras revisando, ¿no? Sí. Revisando los tipos de contribuyentes que existían y revisando inconsistencias. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Que los sistemas, los análisis y todo lo que estamos viviendo el día de hoy hace mucho más precisa una revisión. Y la forma en la que se ha interrelacionado los bancos, los depósitos desde hace mucho tiempo, las instituciones, permite que la información se cruce. Yo creo que más que satanizarlo, tenemos que ser conscientes, porque nuestra obligación como empresarios, como ciudadanos, como personas, es hacer lo correcto. O sea, hacer lo correcto en esa parte. No podemos decir que podemos crecer si no estamos en una estructura. Yo creo que la falta de estructura, la falta de conocimiento, hace que la gente tome rutas que pudieran ponerlos en riesgo y en peligro. Sí, porque a los clientes les hablas del SAT y parece que les hablaste de algo que les tenga o les Sí, espanta muchísimo. Entonces, obviamente hay regulaciones nuevas que sin duda creo que hay mucha gente que no está de acuerdo con ellas, pero que son y están. Entonces, detrás de todo esto, pues hay operaciones que la gente que no sabe cuáles son esas normativas, hay operaciones que se hacen de manera tal vez sin con mucha falta de conocimiento y que generan alertas dentro del SAT. ¿no estás de acuerdo que las personas actualmente, por ejemplo, hablando de este formato de podcast que hemos decidido hacer, la gente en aras de vender o de dar información que genere interés para poder generar una venta, da una información de manera muy amplia que la gente toma como una información de valor y la hace suya cuando carece de un análisis específico para poder generar algo para alguien. Sí, porque si en una red social dicen Ajá, que no metas efectivo a tu cuenta bancaria porque te van a cobrar, exacto. bueno, pues no es para todos esa información, No porque es para todos. afortunadamente o desafortunadamente hay indicativos para que uno pueda hacerlo, si no el efectivo desaparecería, ¿no? Sí. O sea, ¿qué información O qué sea, es información ilógico qué que uno podemos no dar? pueda recibir efectivo en Claro, sus cuentas. pues sí. Y ese es un gran tabú. Sí, porque hay giros que reciben mucho efectivo, como las empresas que venden dulces, la gente que vende autos. O sea, Claro. hay muchas empresas que reciben efectivo. O giros Los que venden y reciben restaurantes. efectivo. Los restaurantes, Sí. bares, todos ese tipo de negocios reciben efectivo. Pero ¿qué hacen con el efectivo? Ese es el problema de la gente. Que no saben qué hacer con él. Y como no saben qué hacer con él, prefieren gastárselo. Pero de todos modos es un error gastárselo también. Y lo primero que dicen es, yo no puedo meter tanto efectivo a mi cuenta. Es que mi cuenta no. Y si meto,
me va a llegar el SAT. Esa es la palabra que dicen. Si lo meto, me va a llegar el SAT. Siento que es una de las cosas como más importantes a resolver, que volvemos al punto. No podemos resolverlo para todos Claro. porque para cada empresa es distinto, para cada negocio es distinto, para cada persona es distinto, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? Creo que sí es muy importante siempre generar una evaluación. Es como si nosotros fuéramos con un doctor y fuéramos siempre con un médico general para cualquier situación que se presente médica en las diferentes situaciones que se les presentan a los pacientes. Entonces, no tendríamos especialidades, no tendríamos estudios, no tendríamos Ujú. absolutamente nada, porque toda la solución vendría de decir paracetamol, ¿no? Desenfriol. Entonces, no tendría caso generar un estudio de esa parte. Creo que los profesionales y los emprendedores deben de sujetarse a evaluar las situaciones que siempre tengan en su compañía. No solamente en la parte fiscal, en la parte financiera, sino en la parte de todo, ¿no? En la parte legal. Tengo una pregunta creo que muy importante que muchos se han de hacer. Y dice, ¿qué pasa cuando los ingresos declarados no coinciden con los movimientos reales bancarios? ¿Qué pasa? ¿Puedes contestarlo en términos financieros? Porque, Bueno, en ¿qué términos pasa, qué financieros, pasa en si términos yo no le financieros? demuestro al banco o a la institución financiera mis movimientos bancarios con lo que tengo dentro de los movimientos del SAT, ¿no? Que me puede desglosar la sábana del SAT, pues obviamente hay una discrepancia. Pero en las empresas hay dos formas de demostrar las cosas, tanto los ingresos las declaraciones fiscales y las declaraciones internas, que es la contabilidad interna. Sí. Sin embargo, pues hay muchas empresas financieras que sí se enfocan completamente a lo que dice el SAT. Pero más que el problema como financiero, ¿qué pasa con el SAT si no hay esa congruencia? ¿Eso está mal? Estábamos hablando ahorita de que el SAT tiene una capacidad y ahora las leyes y las normativas están permitiendo que haya una colaboración interdepartamental o interinstitucional. Si yo mentan facturas, saco, pago, lo que tú quieras, el que no me haya llegado una revisión o Exacto. algo no Sí. significa que estoy haciendo bien las cosas. Significa que no he llegado a ese punto y yo puedo declarar lo que quiera. Yo puede haber ingresado a mi cuenta 100 millones de pesos y yo decir que voy a pagar 2,000 de impuestos, ¿no? Eso es una posibilidad del contador, es una capacidad del contador. Sí, y aquí vienen errores, como Y también eso a es lo veces que cuando... pasa. Entonces, la gente se siente segura porque dice, mi contador es muy bueno, Sí, cuando ¿no? pagas Mi poco, despacho es muy bueno porque estoy pagando poquito, pago muy poquito, pero no ¿no? sabe que en un par de años puede recibir una multa o puede recibir una revisión, porque al final el SAT sí sabe cuáles son sus ingresos. Cuando existe una revisión y te pidan el periodo o estén hablando de qué es lo que pasó en ese transcurso de tiempo y no existen los justificantes que avalen el por qué pague eso, Sí, al ahí final la está la institución bancaria, discrepancia. que es por donde corre todo el dinero, se encarga de informar todo lo que corre por la cuenta bancaria, Sí. cada peso. Se nos acabó el tiempo. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Eh, Les agradezco mucho por darnos este espacio. Vamos a estar abriendo temas importantes que sean de alta relevancia para los empresarios y que puedan ser útiles para que puedan trabajar ideas nuevas y trabajar para objetivos de crecimiento para las compañías. Pues creo que llegó el momento de despedir este podcast. Yo soy Bernardo Camarena, Yo soy Bruno Camarena, yo soy el financiero. yo soy la parte contable y fiscal y juntos somos los hermanos Camarena. Gracias.